Soy Saúl Flores y en esta oportunidad explicaré tres patologías desencadenadas por síndromes posturales. Mi elección fue el síndrome cruzado inferior, que se caracteriza por tensión en los electores de la columna, principalmente lumbar, debilidad en el glúteo mayor, que es un extensor de la cadera, tensión en el psoas ilíaco, que es un flexor de la cadera, y debilidad en los músculos abdominales que colaboran en lo que sería la retroversión pélvica. ¿Qué obtenemos como resultado de estos músculos en tensión y en debilidad? Un paciente que estará de forma fija en anteversión pélvica, lo que desencadenará lordosis lumbar. Como consecuencia de permanecer en este síndrome postural, tendremos las siguientes patologías que les estaré presentando. En primer lugar, hablamos de espondilolistesis. Espondilolistesis se refiere a un desplazamiento vertebral, principalmente en la columna, en las vértebras lumbares, pero puede ocurrir también en las vértebras cervicales, un desplazamiento en el plano horizontal de una vértebra sobre otra subyacente. Cuando es el desplazamiento en dirección anterior, hablamos de anterolistesis, como estos ejemplos. Cuando es un desplazamiento posterior, hablamos de retrolistesis, como se observa en el ejemplo de acá. La anterolistesis se clasifica según el grado de desplazamiento. Hablamos del grado 1, un desplazamiento de 1 a 25%, grado 2 de 25 a 50%, grado 3 del 50 a 75% y grado 4 mayor a 75%. En imagen radiológica, la espondilolistesis se puede apreciar de esta manera. Este caso quizás puede ser grado 1 o grado 2 según el grado de desplazamiento, y vemos que entre una de las consecuencias que nos produce esta patología es la compresión de los discos intervertebrales, que en este caso no es tan marcada como en este, que tiene una compresión bastante marcada, y pueden ocurrir consecuencias que les explicaré en las siguientes diapositivas. Otro de los síntomas es dolor por compresión de las raíces nerviosas debido a ese desplazamiento, disminuye los espacios intervertebrales, comprime los discos y además pudiese irradiarse el dolor hacia los miembros inferiores, porque las raíces nerviosas de las vértebras lumbares proveen nervios hacia los miembros inferiores, como el nervio ciático. La segunda patología es la espondilolisis. ¿Okay? La espondilolisis se diferencia de la espondilolistesis porque en esta ocurre una rotura o fractura de una porción de la vértebra lumbar, en este caso, como apreciamos en la imagen, específicamente en el pedículo y las carillas articulares de las vértebras que están en contacto. Podemos apreciar acá esta imagen, y en la imagen radiológica estas vértebras están perfectamente articuladas, pero estas perdieron la capacidad debido a la rotura o la fractura. Una espondilolisis siempre o casi siempre va acompañada de una espondilolistesis, debido a que la rotura o fractura va a desplazar la vértebra subyacente, debido a que ya no tiene ese sostén fisiológico que le pudiese proveer. Ahora, aparte de por un síndrome postural, la espondilolisis tiene otras causas que pueden ser degenerativas, cuando se combinan el síndrome postural con otras comorbilidades. Pudiese ser un defecto de nacimiento, un defecto óseo, o por un trauma, que aparte de que la persona sostiene esa postura por mucho tiempo, ese síndrome postural puede ser un trauma, como en el video que les voy a presentar a continuación. Se puede apreciar el sufrimiento de la persona, que probablemente haya sufrido una espondilolisis. Y en último lugar, una tercera patología que puede ocurrir por ese síndrome postural sería una hernia discal. La dirección de la hernia va a depender
hacia dónde está dirigida la tensión. En este caso, como pudiese ser provocado por una lordosis, la dirección de la hernia será hacia posterior y provocará compresión de las raíces nerviosas en esa área vertebral. Muchas gracias por su atención.